darles una cordial bienvenida a Eliodoro Cárdenas, Mario Saldaña, Néstor Gabriel, invitados frecuentes de esta mesa de la llave maestra de negocios para analizar diversos temas que tienen que ver con el ámbito económico, fiscal, empresarial en general de nuestro país. Y hoy vamos a tocar el desafío para las pymes en el cumplimiento fiscal. Cada vez vemos que la parte administrativa, aunque electrónica, sigue creciendo y sigue creciendo. Hace unos días acaba de publicarse la reforma llamada del outsourcing y vemos un cumplimiento administrativo, más que de fiscalización, ¿no? Una acumulación de base de datos. Y empezamos contigo, Eliodoro. ¿Se les complica mucho a las pymes ya el cumplimiento en el ámbito fiscal? Se les complica en muchos conceptos. Yo creo que primeramente la cuestión económica que se está viviendo complicó la existencia de muchas microempresas. Recordemos que en México el 85% de empresas son micros. Entonces el fenómeno de la pandemia vino a afectar. Yo creo que muchas empresas ni siquiera van a subsistir. Ese es el primer punto que comento. Va a haber muchos problemas. Yo creo que también va a haber una oportunidad para nuevas microempresas. Entonces, pues sí, tienen una serie de situaciones que tienen que llevar a cabo para que puedan avanzar, y sobre todo en el aspecto fiscal, pero primeramente sería el aspecto administrativo, que es el que se les complica porque carecen de administración estos tipos de entes económicos. Entonces, yo atacaría primero la parte administrativa, concientizar de la importancia de lo administrativo para partir de ahí, para que ya se pueda llevar a cabo procesos contables para tener información financiera y poder llevar a cabo el cumplimiento de obligaciones fiscales. Y sobre todo también considero que se tiene que tomar un análisis para ver cómo van a tributar fiscalmente. Creo que de ahí partiría todo el asunto fiscal. ¿Cuál es la mejor conveniencia para tributar desde el punto de vista impositivo? Porque sí hay prerrogativas para estos tipos de entes económicos, sí hay prerrogativas fiscales que tenemos que atender para que cumplan con sus obligaciones y sobre todo optimizar sus impuestos, que creo que es lo más importante. Eso es lo que puedo comentar en primera instancia, Iván. Gracias, Eleodoro. Mario, las pymes, con toda esta pequeña introducción que nos dio Eleodoro, corren de entrada el riesgo de conocer el marco jurídico, fiscal, y de ahí dar con el cumplimiento correcto. El marco fiscal, jurídico correspondiente a estas pymes, pues recordemos que estas pymes en primera instancia pues forman parte de pues una gran índice o una gran abarca para efectos de Hacienda, son las que más recauda con este tipo de sector. El punto aquí que llevaríamos nosotros para efectos de poder reconocer jurídicamente y fiscalmente estas empresas, muchas de ellas son personas físicas que pues, se llevan a diversos sectores, ya sea servicios, ya sea de comercio, ya sean, son pequeñas y medianas empresas de las cuales pues el fisco pues ha tenido a bien incorporar pues tenerlas. No hay un régimen especial, me quedé pensando en eso, o sea, no hay un régimen especial de pymes. Al final, estas pymes forman como si fueran parte de una empresa, no forman parte de una empresa, sino casi las iguala más bien a una empresa en general y les da las mismas obligaciones, las mismas situaciones que podría tener una empresa normal,
pero sin embargo no hay ningún estímulo para este tipo de empresas, no hay ningún tipo de reducción fiscal, no hay nada, alguna situación que las pudiéramos decir, este tipo de empresas son una situación especial en la cual el SAT las podría tener, no hay algo así adicional. Entonces, al final, este tipo de empresas son llevadas a cabo con personas físicas la mayor parte, como hace un rato agregando un poco lo que Leodoro comenta, la OCDE informó que este tipo de pymes tendrían a desaparecer dado la pandemia que se tiene, ¿no? De 5.1 millones de pymes que existen, han señalado que 1 millón de pymes han desaparecido por todo este tipo de la pandemia, ¿no? Jurídicamente y fiscalmente, pues volviendo a tu pregunta, estas pymes al final, pues no hay estímulos, no hay una situación en la cual pudiéramos llevarlas a una situación diferente, ¿no? Sino que normalmente están igual que cualquier empresa, con sus mismas obligaciones, con sus mismos derechos, o sea, normalitas, no hay un tratamiento especial. Ojalá pudiera el SAT dar un tratamiento especial a estas en este tipo de que estamos viviendo actualmente. Gracias, gracias, Mario. Néstor, hace un año, cuando empezamos con estas mecánicas de platicar de estas mesas de análisis, había un tema que yo comentaba que era como el olvido. Iba a llegar el momento en que se nos iba a olvidar la pandemia, tanto la autoridad principalmente, en la ejecución de los actos. Hoy yo me he enfrentado a que, por ejemplo, me han preguntado sobre empresas pymes que hicieron el convenio con el IMSS para diferir lo de abril, no se los han autorizado y ya les bloquearon la cuenta bancaria. Y por un tema de que el IMSS que no registró, que no tenía, etcétera, etcétera. Esto va a pasar, ¿no? Por eso es importante entender que tienen que darle el cumplimiento a todas sus obligaciones, porque simplemente la bondad que pudimos haber tenido, que pudo haber tenido el gobierno en la época fuerte del COVID, se va a empezar a diluir. Sin duda, Iván, buenos días a todos, Felidoro, Mario. La realidad es de que, si bien el cumplimiento fiscal en México, yo sí quiero acotar de que se ha simplificado desde el punto de vista obtención de datos por el tema de lo digital. Entonces, la realidad es eso, que sí hay una gran flexibilidad al respecto. Lo cierto es que el dinamismo fiscal o regulatorio las pone en una encrucijada, evidentemente, de no pueden cumplir porque es un sinfín de escalada de conocimiento. Recientemente tenemos el tema de la outsourcing, como bien lo comentabas, y ellos tienen que adaptar sus procesos de negocio. Tienen que adaptarse porque tienen que generar una economía colaborativa. La economía colaborativa, desde el punto de vista tecnológico, puede sumar y tenemos evidentemente bastantes casos de éxito. Las empresas fintech que están proliferando, digo, no todo está acabando. El detalle es de que si hablamos de las MIPYMES, como bien se acotaba, 99% al menos de las unidades empresariales en México, lo cierto es que estas MIPYMES siempre han carecido de elementos, tradicionalmente ha carecido de 3 elementos, lo que es el financiamiento, que hoy por hoy, si vemos la tasa de interbancaria de equilibrio ha bajado, y eso significa que no están accediendo al crédito, pero es porque no lo están buscando. Finalmente el dinero es un producto, ¿no? Está abaratándose el dinero porque no están buscando, y la pregunta sería, ¿por qué no están buscando el dinero? O sea, tienen miedo de perder en su negocio. Evidentemente el remodelo implicaría un nuevo paradigma en la idiosincrasia, dijéramos, empresarial, debe gestarse. Insisto, la cultura colaborativa, y desafortunadamente con el cambio legislativo, pues es claro que no van a tener todos los elementos, dijéramos, completamente comprendidos. A lo mejor sí los tienen al alcance por conducto de asesores, que es otro punto que tradicionalmente han carecido las pymes, capacitación, lo buscan y realmente son aspectos más reactivos que proactivos los que implementan en el día a día. Y como tú lo comentas, esos auxilios fiscales que no se dieron, porque México fue el único país del mundo, pero vamos a ponerlo en Latinoamérica por lo menos, que no dio incentivos fiscales, y más allá de dar estos créditos que fueron bastante de risa, estamos hablando de $1,000 promedio a las empresas en unos puntos,
La verdad es que no ayudó mucho, como sí ocurrió en España, en algunos otros lados del mundo. Recientemente estaba en un foro justamente de las empresas post-COVID en un tema iberoamericano, y se hablaba con que España sí ofreció interesantes descuentos al respecto, ¿no? Pero bueno, en realidad es a lo que se enfrentan las pymes, porque si algo está acostumbrado el pequeño y mediano empresario, vamos a ponerlo en los términos correctos, el empresario de la pequeña y mediana empresa, porque finalmente empresario es con mucho dinero, con poco dinero, no deja de ser empresario, pero sí la escalabilidad que de su negocio en un sector menor o mayor, el empresario de la pequeña y mediana empresa tiene que, acostumbrado al riesgo, por cierto, siempre están acostumbrados al riesgo. Hay que traer con nosotros la estadística de la OCDE, aquella que nos dice que el 70% de las empresas cierran en un periodo de 5 años. Fíjense, lo cual eso estaba antes de la pandemia. Y no es que cierre la visión empresarial del individuo que gesta la empresa, que éramos empresarios, sino que cambia de modelo de negocio, porque evidentemente no le funcionó. Eso era la estadística antes. Ahorita vamos a ver con esta pandemia cómo se comporta, ¿no? Sí, creo que se va a comportar un poco diferente hacia el alza, ¿no? En el cierre de empresas. Me regreso contigo, Eliodoro. Tú ahorita tocabas algo que creo que se ha vuelto sumamente importante para la parte fiscal, financiera, etcétera, que es la parte administrativa. De repente no valoramos las cotizaciones, no valoramos los presupuestos, que simplemente le dan un apoyo o una materialidad a las operaciones. Creo que esto va a seguir creciendo. Creo que este es el nuevo modelo fiscal, ¿no, Eliodoro? Sí, se presenta muchos problemas para este sector, pero yo creo que hay mucha deficiencia, no tienen canales hacia dónde dirigirse. El gobierno de plano sí las dejó en una situación de no apoyo, y la verdad es que eso es un primer punto importante. El gobierno no está apoyando, número uno. Número dos, les cuesta trabajo buscar canales de asesoría para efectos de mejorar sus entidades económicas. Entonces, sí es un verdadero problema. Ahorita decía Néstor que, bueno, tienen que cambiar porque sus modelos no tienen una planeación financiera. Es decir, no tienen ningún elemento que les permita tomar acciones a través de un plan. Ellos desconocen planes estratégicos, desconocen planes organizacionales, desconocen. ¿Por qué? Porque tienen una idea de negocio y la llevan a cabo con la finalidad de obtener recursos diarios para subsistir. De ahí empieza el fenómeno, número uno. Número dos, el gobierno no apoya. Número tres, no tienen un orden. La verdad es que es complejo, muy complejo. No se acercan a los profesionales. Sí. Y si se acercan con nosotros, no tienen para pagar. No, o sea, el financiamiento sería una alternativa importante, pero también ¿cómo les van a dar financiamiento si no tienen administración, si no tienen información financiera? Entonces yo creo que es un círculo vicioso que no hay una línea a seguir. Hace años yo hice mi tesis sobre apoyos económicos, administrativos y jurídicos a la microempresa. Un programa de la Secretaría de Economía que la verdad es que tenía una buena perspectiva y no funcionó. El gobierno no le interesa este sector y es muy importante. Este sector es un conjunto de muchas personas en nuestro país. Entonces, la verdad es que es difícil. No veo canales, no veo el gobierno, no veo a los privados. Quizá nosotros, Iván, sería interesante darles algún plan que les permita tener un orden. Es lo que se me ocurre en este momento. Un programa para darles un orden y darles pues un precio razonable, porque no pagan, no tienen, y es el círculo vicioso, Iván. O sea, no hay para dónde, es mi punto de vista. Bueno, creo que de entrada yo veo este esfuerzo que hacemos conjuntos con todas estas mesas de análisis,
creo que es eso, ¿no? Vertirles un poquito de la experiencia que tenemos, que ustedes tienen, que lo que ustedes hacen, que a lo mejor en una cuestión de asesoría acercarse les da miedo, les da temor por costos, ¿no? Entonces la idea es pues, poderles obsequiar algo de lo que sabemos, de dar algo de lo que sabemos, pues para que sea una mejor comunidad, ¿no? Porque sí necesitamos de todos ellos y ellos lo tienen que entender también. Ahora, perdón, sería bueno que en tu entidad económica les des un módulo que les permita tener una mejor visión. Esa sería una alternativa que tú Sí, tienes en tu entidad, ¿no? sí, de acuerdo. Gracias, Eleodoro. Lo platicamos y lo armamos, ¿no? Yo creo que podemos muchos participar. Eh, Mario, esta gran preocupación que representan las pymes, porque son el gran bastón, el gran brazo generador de empleo, el gran brazo sustentable de la economía, carecen de todo ese tipo de cosas de las que ahorita habló Eleodoro, platicaste tú y platicó Néstor, pero finalmente sí estarán buscando ellos esta trascendencia para poder sobrevivir, para poder vivir, o simplemente también es un shot de una idea y entonces no importa si cumplo fiscalmente, no importa si cumplo jurídicamente, si realmente mañana cierro, mañana lo vuelvo a abrir o abro otra cosa, y entonces no le damos una seriedad o importancia a todos estos temas fiscales, financieros, contables. Tocaste un tema muy importante, Iván. Este tipo de empresas al final están en, muchas de ellas en la informalidad, están en una situación de riesgo, como lo comentaba Eliodoro, o sea, este tipo de empresas no tienen, pues al final un soporte, se han estado manejando durante muchos años de acuerdo a pues, cómo les va, ¿no? Como les pinta el camino, o sea, al final, o sea, cada quien está subsistiendo, pues como le va en la feria, ¿no? Pero ahora el SAT, con este tipo de modernidad, de digitalización, de nueva tecnología, ahorita con el chip de la pandemia que está pasando, pues en el cual pues ya tienes, ya nos lleva un gran camino Hacienda para efectos de recopilación de información, para efectos de fiscalización. Al SAT le está llegando un mundo de información de los cuales pues nosotros le estamos dando. Y al final nosotros ahorita pues no estamos en este momento, no nos hemos puesto a pensar, algunos, otros sí, se han puesto a pensar acerca de que estamos llegando a un mundo digitalizado en el cual pues tenemos que tener los medios, la administración, la recopilación de información, sistemas contables en los cuales pues nosotros podamos sincronizar con la información que nosotros le enviamos al SAT y que el SAT recopile, que al final el SAT a través de su sistematización que está haciendo, pues nos tiene que una contabilidad electrónica, ellos ponen los medios, los ponen las bases para nosotros mostrarle la contabilidad electrónica, las declaraciones anuales. Estamos viendo que ahorita con el SAT ya están como que sistemas precargados en los cuales pues ya tenemos que nosotros pues manejar más allá la información que nosotros tenemos a veces hasta empíricamente, ¿no? Muchos de nosotros, pues bueno, al final, pues le tenemos miedo a la tecnología. Ves ahora las nuevas generaciones en los cuales, pues ya un niño, pues ya le das el celular y empieza clic, 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 o sea, y uno, a ver, dime dónde está el timbre para tocar el timbre o para tocar alguna situación, o sea, y hemos visto que algunas personas, algunos empresarios, se han puesto las pilas y tenemos el punto de que están digitalizando su negocio, están llevándolo a otro esquema diferente que el tradicional se ha tenido. Estaba comentando con un amigo en el cual pues, este joven pues decía, yo ya no tengo un establecimiento en donde llevar
¿dónde está mi negocio? Sino que ahora todo es digitalizado. Yo contrato por medio de Zoom, por medio de todos estos sistemas, la contabilidad la subo a la nube, la contabilidad tomo un programa de Estados Unidos en el cual pues, yo voy ahí contabilizando y mi contabilidad la llevan desde Monterrey, las contrataciones, recursos humanos, y al final, pues esta es una nueva era que estamos llegando, en el cual si las pymes no se suben a esta nube, a este sistema de digitalizar sus propias, de ir a la nueva tecnología, pues van a quedar obsoletas y van a seguir perdiendo. Y más ahorita con la pandemia que está en diversos sectores, por ejemplo, el sector alimenticio, pues no han abierto todavía algunos, están todavía con una capacidad mucho menor. O sea, tenemos que llegar a un momento dado en que todos esos sistemas administrativos que estamos teniendo, tú lo has comentado en diversos foros de tu programa, el SAT viene fiscalizando, viene queriendo meter el orden a toda esta situación, quiere meter ahorita con las outsourcing, en la nueva reforma, como lo comentaste, el decreto de la ley a las reformas a la Ley Federal del Trabajo, al Seguro Social, al Código Fiscal de la Federación en materia de recursos humanos, ¿no? Cómo muchas pymes se tomaban estos malas outsourcing y con ellas trabajaban, ¿no? En recursos, como lo acabas de comentar, en el materia de seguridad social, o sea, entonces están hechos ahorita a las pymes y bien cierto lo dices, o sea, la mayor parte de estas pymes forman parte de lo laboral dentro del país, ¿no? Son precursores para el ingreso, ¿no? Dan trabajo a ciertas personas. Entonces, pues tenemos que tener nosotros sistemas administrativos, sistemas contables robustecidos en los cuales podamos nosotros pues no es darle batalla al SAT, sino al final empatar la información y seguir correctamente. Y al final el SAT lo que va a querer, o sea, si es que sigue con esta mecánica que hasta la fecha han estado haciendo, de regularizar, de fiscalizar, de quitar todos aquellos sistemas que pues planeaciones fiscales que pues, para ellos, para el SAT, pues dice, pues no me operan, ¿no? Están haciendo un daño al país, ¿no? Entonces, pues con esto, pues habría que nosotros tomar en cuenta, ¿no? Toda esta situación. Claro, claro, sí, Mario, tienes toda la razón. Néstor, hoy estamos en una administración un tanto complicada, donde a nivel de filtración de información es muy amplia, es muy grande, y ya se ha empezado a filtrar un tanto el tema de la próxima reforma fiscal que se prometió del 2022 en adelante. Bajo este esquema, la gran crítica con lo que se ha filtrado en los stand-up que de repente se hacen por las mañanas o por las tardes, pues se está viendo que no viene algo para la formalización de toda la economía, sino al contrario, vamos a subir impuestos al mismo círculo que ya tenemos, se acortan los límites de las tarifas de personas físicas, ya se especula la herencia que ya va a estar grabada, se especula un ajuste de tasas, ahí va ya cosiéndose la reforma, si no es que ya está, ¿no? Porque también esta administración lo que nos da la sorpresa es que ya cuando la sacan es que ya estaba prácticamente cocinada, ¿no? Hemos estado hablando ahorita de la importancia que tienen las pymes. ¿No sería también el momento de que el gobierno tomara o la administración actual tomara esa importancia para poderlas meter en un cinturón y también recaudar de ellas? Mira, Iván, lo dices de una manera muy cortés, muy elegante, pero al final del día no está haciendo nada nuevo el gobierno en función me refiero al actual, y quiero dejar bastante claro que eso no se politice, que eso no es político, pero este gobierno empezó justamente apretando las tuercas, válgame la expresión, con las grandes empresas. Por supuesto, una vez alineadas las grandes empresas, lo que sigue es con las medianas empresas y consecuente y vamos para abajo, ¿no? Es apretar tuercas en el tema recaudatorio.
Y en efecto, justamente lo que se vislumbraba una vez que se acabara este ambiente de cobro o todo lo que ha gestado el propio gobierno en estos años, 2 años que vimos los grandes corporativos, cuántos miles de millones de dólares en pesos mexicanos, ¿verdad? Obviamente, se habían dejado de cobrar. Y la reforma pretende, dentro de otras cosas, rescatar lo que la OCDE ha dicho en función de una nueva necesidad de financiar el gasto público, sobre todo para temas que se deriven de una pandemia como la que se suscitó, y para ello propuso la OCDE, y ayer platicaba con un amigo de Argentina, que el impuesto a la riqueza, este impuesto que al final del día no van a pagarlo todos, pero que su propósito es muy particular en función para el tema de las medidas de pandemia. Sabemos que nuestro destino del gasto público actual pues es muy cuestionado, cualquier cobro adicional, porque pues tenemos el prejuicio de que se va a utilizar para temas sociales, lo cual es lamentable que eso pase, por supuesto, espero que no pase, pero pues la verdad que mis esperanzas cada vez van siendo golpeadas de manera incesante por el gobierno. Pero también es cierto de que no es el único impuesto. Está, por ejemplo, el impuesto especial sobre producción de servicios al streaming. Ya viene una propuesta del 20% al streaming, y lo cual, si sabemos que este impuesto especial sobre producción de servicios regula o tiene como base objetiva de su gravamen, es justamente productos que son inelásticos, y hoy sin duda el streaming es inelástico, ¿no? Y quiero regresar un poco, perdóname, al comentario. No, adelante, Néstor. Y regresar a Mario al tema de los domicilios en casa. Esto, por supuesto que ha roto o ha recompuesto el paradigma, tanto que es así que pues, la misma Ley Federal del Trabajo ha sido reformada para regularlo y de manera más precisa, aunque de verdad, y analizando la ley, no tenía que hacerlo. Había condiciones propiamente establecidas en la ley de una manera más general, pero pues, se podía llegar a acuerdos significativos, como todavía se pueden seguir dando. El home office es una modalidad nueva y habría que entender si se aplica. Pero la realidad es una cosa, la realidad es que las empresas están dejando sus domicilios fiscales, los tradicionales. Ese es un problema para la industria inmobiliaria. Tendría la industria inmobiliaria que replantear qué hace con esos espacios que ya no están siendo ubicados. Nosotros en una empresa en la que participamos en gestiones, la empresa tuvo que cerrar y mandar a todos a su domicilio, dejar un punto de contacto en un domicilio, porque aquí viene otro punto importante. En un foro reciente con la Procuraduría Fiscal de la Federación se le cuestionaba respecto de este domicilio fiscal, dónde va a estar el domicilio fiscal a la luz de que las empresas están trabajando en casa. Por supuesto que sabemos que las leyes mexicanas acotan de manera muy precisa que el domicilio fiscal es donde esté la administración principal del negocio. Sin embargo, pues es claro que ahorita pues, están en las casas de los ejecutivos, en las casas de los directivos, entonces convertir un domicilio particular en domicilio fiscal es realmente conveniente para la autoridad, pero lamentable para los particulares. Muy riesgoso. Muy riesgoso. Y además Iván, Eliodoro, Mario, imagínense ustedes que bajo esta luz de la materialidad pudieran decir que a la luz de que no estás en tu domicilio fiscal, aquel que tiene registrado, tus operaciones carecen de materialidad. Y evidentemente es un punto problemático en la comprobación, porque sean peras o sean manzanas, que al final del día aclares el domicilio y todo, no quita que de momento se te puedan quedar negocios, te restrinjan sellos digitales, el tema de cuentas bancarias, o sea, ya sabemos las medidas coactivas que tiene la autoridad recientemente. Si a eso le sumamos un ambiente de ciberdelitos, justamente porque si bien estábamos acostumbrados en las empresas a tener quizás, y la MIPYME, o mejor dicho la micro, no estaba acostumbrada a eso, pero a lo mejor la mediana empresa sí, a tener, dijéramos, que firewalls o dispositivos que anti-intromisión, de que no hackearan alguna información, secuestro, que se está dando mucho hoy, secuestro de información. No sé si han explorado en estos foros ese tema, pero es muy común. Me ha tocado muchos casos aquí en las empresas que gestionamos. Pues eso lo tenías en la empresa. Al momento de cerrar, tienes que migrar al tema de los ciberdelitos, al tema de la ciberseguridad, pero a los domicilios particulares, con las inversiones que eso implicaría, porque sí está sucediendo, el tema delictivo se está acrecentando porque tenemos más puntos de contacto en el Internet y muchas veces no tenemos espacios de seguridad dentro de nuestros propios domicilios. Sabemos que si una persona se fuera
se pone afuera de mi casa en su coche, empieza a hackear las cosas que yo pueda tener. Es un tema que ya se está viendo y que ya se está, por supuesto, tomando en cuenta a la luz internacional y, por supuesto, en México, que se está hablando de ello. Y quiero terminar, pues, con ambientes muy complicados, como los que estamos viviendo, dos ambientes particulares, uno que pasamos de noche, en la pandemia ayudó mucho para ello, que fue el tema de la geolocalización que hacen las instituciones del sistema financiero y algunos, y la vinculación o generación de indicios para temas de lavado de dinero, que es el propósito fundamental del tema de la geolocalización, y el tema hoy por hoy de este padrón nacional de usuario de telefonía móvil, ¿no? Que, dicho de paso, imagínense, si hoy por hoy hay alrededor de 100 millones de líneas telefónicas móviles en México, otras, no sé, estaba yo viendo los datos de telecomunicaciones, me puedo fallar, otras 50 millones de líneas fijas en México, al final del día todos tenemos acceso a Internet, pues con este padrón lo que se busca y en el tema de las multas, pues es realmente tener un tema de control sobre los puntos de acceso al Internet. Entonces, las pymes tienen que afrontar todo eso. Las grandes empresas, como quiera, ahí están dentro de su gestión de riesgos. Las pymes, como decía Mario, no están acostumbradas a la gestión de riesgos, como decía Eleodoro, no tienen eventualmente esos registros que les permitan ser más competitivos, atraer inversión, nuevos socios, en fin. Están en una encrucijada las pymes, pero insisto, si algo están acostumbradas es a gestionar el riesgo o afrontar el toro por los cuernos, pues ya cuando lo tenemos frente, ¿no? Así es reactiva. Lo que necesitamos es generar una cultura de cumplimiento para ellas y estos espacios ayudan mucho para eso. Gracias, Néstor. Me quedo contigo ya para comenzar a despedirnos, Néstor, con una pregunta. Sí. Ahorita Eleodoro lo comentó Mario y también tú. Siempre la autoridad ahorita, por ejemplo, con el outsourcing quiere tapar un hoyo y nos hace a todos delincuentes. Pero siguen saliendo figuras. Hoy hay unas figuras que me imagino que ustedes ya pudieron tener un contacto con ellas, que están diseñadas para las pymes, que te dicen, yo te administro tu dinero. Y principalmente se están enfocando al dinero en efectivo que no está fiscalizado, que pueden recibir sin un comprobante, o el manejo que quieran hacer de depositar, y yo te pago sueldos, y yo te pago nómina, y yo te pago bonos, y según esto está bajo un esquema de libertad financiera. Siguen metiendo alternativas de delincuencia, por llamarlo de alguna manera, y que para las pymes son muy fáciles caer, ¿no, Néstor? No, y de entrada pues es el canto de las sirenas, hay que decirlo, ¿no? Y yo evidentemente estaría en contra del sistema, porque no ayuda a la cultura de prevención, a la generación de indicadores, como dice Eleodoro, y no ayuda a esta solidificación de la pyme. No hay que tapar el sol con un dedo, no podemos hacerlo. Es evidentemente que en México tenemos dos economías, la blanca y la negra, permíteme exponerlo. No por nada está catalogado por la Global Financial Integrity como el tercer país, después de Rusia y China, donde más se lava dinero. Entonces, ¿por qué? Porque somos un vehículo. Tendríamos que ver la condición geográfica, comercial y todo. No es este foro, pero hay condiciones específicas que tiene México. Y eso implica una economía paralela, perdón. Y el tema del efectivo, sabemos que ha sido tan delicado que la autoridad fiscal y sobre todo las autoridades, la Procuraduría Fiscal de la Federación ha impulsado reformas como el tema del outsourcing con miras a acabarlo, que no lo va a poder acabar, porque entendemos que el outsourcing es un concepto, no es un giro de negocio. El outsourcing es, pues nosotros, yo soy el contador, y gestión, lo que decían, yo llevo contadurías a veces de El Salvador, desde Monterrey, desde México, por la nube, por supuesto, o allá llevan de acá, digo, da igual, no, es un outsourcing. Finalmente, el outsourcing hoy por hoy tiene que ser más recurrido a la luz de la contracción de entrada de domicilios, contracción económica, tiene que ser más dijéramos, recurrido para reactivar la economía. Yo creo que por ahí estuvo el tema de la reforma, de ciertos puntos blandos de la reforma, y bueno, al final del día me parece justamente que lo que se buscaría en la MIPYME es quitarles esa cultura del manejo del efectivo. Yo sé que no hay mucho para dónde hacerse.
para una MIPYME, y estamos hablando de ciertos sectores, yo estoy en la parte sureste de México, y aquí el tema del efectivo por la parte agropecuaria, pues es fundamental. O sea, imagínate unos altos de Chiapas, una zona del Soconusco o la Riviera Maya, no sé, donde los pescadores quieren su dinero en efectivo y que como quieras. Tenemos esos retos todavía y por eso las economías y los mercados paralelos en efectivo, ¿no? Muchas gracias, Néstor. Me sigo contigo, Eleodoro. Esta parte que estamos hablando, que siempre será muy atractiva, principalmente, bueno, para todo el sector empresarial, pymes, medianas y grandes, ¿no? Sin embargo, como que es más ad hoc para las pymes por manejos de efectivo y todas estas cosas que vemos que hoy están saliendo para poder, en teoría, ayudarlas, que yo estoy totalmente en desacuerdo porque esto no ayuda, sino perjudica, porque tapa financiamientos, te tapa tener información real, contabilidades, indicadores, muchísimas cosas que necesitarían ellas para seguir adelante o sobrevivir. Y por ejemplo, esto que yo les comentaba ahorita, tuve el acercamiento de uno de los contratos que dan y es de Profeco. Si tienes algún problema con tu dinero que me depositaste, venlo en Profeco. ¿Qué les podemos decir como consejos y recomendaciones? Que ya viajaron entre compras de facturas, entre outsourcings agresivos, bueno, ni siquiera que era otra compra de factura engañada con dispersión a nómina, y ahora estos nuevos esquemas. ¿Qué conclusiones y recomendaciones les podríamos dar? Bueno, es muy interesante este tema porque se da mucho en este tipo de entidades económicas. Y bueno, nosotros como corporativos sí les estamos dando una planeación fiscal en donde sugerimos que depositen todo el efectivo y les estamos dando esquemas para optimizar los impuestos. Entonces, para evitar todas estas cuestiones que no son adecuadas, sí ofrecemos una planeación en donde vemos la actividad económica que llevan a cabo, en donde sugerimos que entre el recurso a las cuentas bancarias, que se expidan los comprobantes de público en general y que les generemos una contabilidad adecuada para muchas razones. Número uno, para que sepan si su negocio les deja, cuánta utilidad tienen. Entonces sí sugerimos un esquema normal de operación en donde no tengan miedo a depósito en efectivo. ¿Qué me refiero que no tengan miedo? Preguntamos primeramente, ¿cuál es tu temor de depositar en efectivo? Pagar impuestos. Oye, ¿está bien? ¿Y cuánto crees que vas a pagar? No tienen ni idea. ¿Por qué? Porque no hacen un diagnóstico de cuál es el impacto si formalizan sus operaciones. Número uno, tienen desconocimiento. ¿Por qué? Porque no se les da una información de cómo pueden hacerlo bien a través de formalizar. Entonces, una vez formalizado, oye, vamos a depositar tus recursos en efectivo y sí hay en todas las disposiciones fiscales, sí hay algunas que nos permiten optimizar impuestos. Totalmente, sí. Aquí, entonces, existe un régimen de corporación fiscal número uno que está acotado en los ingresos, pero también hay SAS, Sociedades Anónimas Simplificadas. El régimen de corporación fiscal se constituyó precisamente para la formación. La iniciativa de este cambio fue que se fueran formando en el aspecto empresarial estos entes económicos. Y entonces permite una formación empresarial de cumplimiento de obligaciones fiscales en donde hay una reducción del 100% del impuesto de la renta en el primer momento. También, si eres público en general, tienes prerrogativa en IVA, reducción de IVA. Sí hay esquemas fiscales para poder cumplir en forma correcta, formal, y esto es lo que ofrecemos y o sea, los empresarios de este nivel, de este sector, deben de entender que sí se puede lograr una formalización de sus operaciones
cumpliendo en forma cabal sus obligaciones fiscales, sin que se preocupen que tengan, ojalá que paguen muchos impuestos, eso quiere decir que van a tener muchas utilidades, Iván. Sí, estoy de Entonces, acuerdo. van a estar, o sea, van a formalizar, pero habrá que llegar a ellos de esta forma. No tengan miedo, depositen su dinero, eviten irregularidades para que todo esté en orden. Y yo creo que este es el camino, Iván, para este tipo de entidades económicas. Gracias, Eliodoro. Mario, lo mismo, cerrarán puertas, se abrirán otras, como estas que estoy comentando, y que hay muchos más, ¿no? Inclusive han salido algunas plataformas que desde mi punto de vista son piramidales, pero son hechas para que la pyme en teoría mande su dinero y quede fuera del margen o del foco fiscal. Y habrá más, y yo creo que saldrán más. Ahorita yo creo que con esto del esquema del outsourcing saldrán más y más y más. ¿Qué podemos decirles, conclusiones y recomendaciones, Mario? Yo opino, bueno, al final, mi opinión acerca de estos conceptos, de este tipo de esquemas fiscales que a veces, lejos de ayudar, le complican más pues la situación jurídico, fiscal, de negocio, a todo este tipo de empresas, ¿no? Porque si tú tomas una figura fiscal, un planteamiento, una planeación, o sea, aún cuando, pues, a la luz de esta nueva reforma, este nuevo decreto que hubo, las outsourcing, y que el SAT está diciendo, son satanizando a las outsourcing, diciendo ya las vamos a eliminar, vamos a dejar a todas estas empresas que pues ya no sigan continuando, ¿no? Porque siguen haciendo daño al país, ¿no? Pero pues al tomar ese tipo de esquemas, pues al final, pues van a perjudicar a este tipo de, pues, sector empresarial, ¿no? Sector que es muy vulnerable, corre una situación de riesgo, y recordemos que pues, ante toda esta situación, pues, ¿quién es el que pues, va a cargar con todo, pues, con todas las implicaciones fiscales? Pues es el accionista, es el empresario, y recordemos que pues para este tipo de situaciones, si se llegan a dar, llegan a tomar esquemas, pues van pues desde cierre de establecimientos hasta penas corporales, ¿no? De acuerdo a todo lo que está estipulando pues, la gestión fiscal que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Pero ante esto, pues mi recomendación para ello, digo, retomo lo que dice Eliodoro, pues hay muchos tipos de esquemas fiscales para este tipo de pymes, en los cuales pues tenemos el RIF, que está a 2 millones de pesos, tenemos estas empresas que se manejan en base a flujos de efectivos, pues tomar este tipo de situaciones de pues no pagar, no estar presionado ahí que ya emitir mi factura, sino que pagar conforme a lo que cobro, lo devengado, ¿no? Tenemos en cuanto al sector primario, pues también tienen ciertos beneficios igual a esto, o sea, pues siempre, aunque no haya cultura, realmente porque no hay una cultura para el pago de impuestos, digo, uno como trabajador, a veces como empleado, dices, pues a mí me retienen, no me queda de otra, ¿no? Ya me retuvieron, o sea, no hay ni para dónde hacerse. Pero sin embargo, muchas pymes toman estos flujos de efectivos, a veces hasta lo consideran como su capital de trabajo, el poder tomar los impuestos y decir, pues no los pago, ¿no? Pero no hay cultura al final, y como lo comentaba Eliodoro en un principio, decía, a veces el que tú tengas un asesor, un contador, pues que realmente cuide de ti, pues no sea una situación que lo lleve a riesgo. Y sí tiene su costo, ¿no? Porque al final, pues va a haber contadores que pues, va a decir, pues tomo esto, no lo tomo, cuánto me estás pagando, cuánto menos, o cuánto estoy
ahorrándome. A veces hasta los mismos empresarios quieren hacerlo de contador, o sea, quieren sacar todas las reformas que están saliendo ahorita, por ejemplo, la obligatoriedad que hay al sacar tu contraseña mediante este esquema de esta aplicación de SAT ID, o a veces los problemas que ocurren en cuanto a la emisión de CFDIs, cuando tienen errores. Oye, pues quiero descubrir que el contador que hizo, o sea, como dicen, zapatero a tu zapato, ¿no? Tú dedícate, empresario, pues a generar el ingreso, a poder sacar, no te quedes con la idea de que pues todo es fiscal, todo es tributario. No, o sea, al final pues tienes que haber una apertura de negocio, nuevos esquemas de negocio. Vámonos a este tipo de pymes. Yo las incentivo a que se vayan a aplicar nuevos esquemas de negocios, vean la era digital, que es un punto que estamos viviendo actualmente. Nosotros, que el SAT, lo comentaba hace un rato, Néstor decía el domicilio fiscal, pues ahorita hasta me da miedo, o sea, porque con todos esos esquemas que hay, no me vayan a subir al 69 como pyme, ¿no? O sea, como no estoy localizado, pues ya me bloquearon, ya me llevaron al 69, ya me andar preocupado si este proveedor está en el 69 en la lista negra, o si ya no pude pagar mis impuestos porque tomé el capital de trabajo, los impuestos los tomé como capital de trabajo, pues me va a tener que a la omisión de pago de impuestos. Entonces, estas situaciones de pymes, no llevarlas a un grado de riesgo. ¿Por qué? Bien lo comentan los compañeros, pues estas pymes son vulnerables, cierran, vuelven a abrir, pero al final, pues hay un historial en el cual el SAT, pues no lo va a eliminar tan fácilmente, no quiere Hacienda tomar acciones contra, o dar estímulos, o dar ayudas a los contribuyentes. Bien lo decía Néstor, el tipo de gobierno que estamos viviendo actualmente no es una situación en la cual pues nos ayude al país a salir adelante, sino que está contra la corrupción. Está muy bien, pero sin embargo estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos que a su vez esto está cambiando el planeta, no solamente el país, el planeta completo, en el cual pues vamos a tener que ir a figuras de negocios muy diferentes a las que estábamos viviendo anteriormente. Esquemas de fiscalización que no es lo mismo que estábamos viendo hace 2, 3 años, ahora son sistemas diferentes. Insisto, tenemos que renovar nuestros esfuerzos como pymes, como negocios, ver estructuras nuevas, no solamente enfocarnos a la situación tributaria, porque el SAT pues está haciendo su chamba, sigue haciendo, cerrando puertas, sigue sacando la economía informal, sigue haciendo situaciones en cual pues dice, pues ya no va a haber más riesgo, no sigas afectando al país, no sigas afectando a las situaciones que tú, pues, conforme a nuestra constitución política, tenemos que contribuir, ¿no?, al gasto público. Entonces, pues estas situaciones como pymes, yo invito, o sea, hago una invitación al SAT, o sea, darles incentivos a las pymes, vuelve a sacar la renovación de la compensación universal para que pues, puedan tener flujos de efectivos, porque ahorita el problema es el flujo de efectivo, que no hay situación, hay sectores que están cerrados. Entonces, yo invito pues, a un llamado al SAT a decir, saquemos estímulos, aunque sea por corto tiempo, pero que el país no caiga, o sea, no lleguemos a un esquema en que, pues el SAT por recaudar, yo quiero recaudar, dice el SAT, yo recaudo, así te vaya como te vaya, pero no es el fin es que pues salgamos con un distinto como país. Sí, es correcto, Mario, muchas gracias. Muchas gracias a Eliodoro, Mario, Néstor. Yo en lo personal me quedo con un grato sabor de boca al escucharlos, de que las pymes debemos nosotros de apoyarlas y de buscar alternativas que no están disfrazadas de legalidad, que realmente hay un marco legal en el que pueden optimizar sus recursos, en los que pueden optimizar los impuestos a pagar
y que con eso construirán un mejor negocio con futuro y podremos construir un mejor país y una mejor comunidad para todos nosotros que tanto lo necesitamos. Repito, me quedo con un grato sabor a boca. Muchas gracias nuevamente por el tiempo que nos has obsequiado, Eliodoro, Mario, Néstor, para esta llave maestra de negocios, que fue desafío para las pymes en el cumplimiento fiscal. Muchas gracias, espero verlos pronto en otra mesa. Un abrazo para todos, nos vemos pronto. Igualmente. Un abrazo, buenos días. Gracias.